Bueno, estoy nuevamente aquí frente a las cámaras después de un año, después de pensar que este momento no llegaría, después de empezar un proyecto por el que aposté, anhelé, oré y trabajé, que era mi podcast. Después de grabar muchos capítulos y tenerlos listos, decidí parar, decidí que no podía continuar, porque si hay algo que he tenido claro en mi vida y en todos los aspectos, es que me ha gustado ser coherente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. La primera invitada al podcast fue mi mamá. Sé que muchos recuerdan ese primer capítulo de Marta Ríos, la mujer que permitió que se quebrara todo en su vida menos su familia. Así de hecho se llamó ese capítulo. Un capítulo donde logré desnudar el alma de mi mamá y donde pude contarles una parte de su historia, una pequeña parte de su historia, porque todavía hay mucho que contar y todavía hay mucho que aprender de ese ser maravilloso que fue mi mami. Para ese primer capítulo tuve que conocerla aún más, tuve que entrevistarla, tuve que salir a tomar café muchas veces con ella. Tuve que hacerle preguntas incómodas, de esas preguntas que pocas veces le hacemos a nuestros papás. Tuvimos que enfrentarnos a nuestros peores días y a nuestros mejores. Porque sí, esa relación tan bonita que ustedes han visto a través de las redes sociales fue la relación más maravillosa que he tenido en mi vida, pero aún así con altos y con bajos. Ese podcast me hizo enfrentarme a esos fantasmas del pasado, cuando viví los días más oscuros con mi mamá, cuando nos peleamos, cuando duramos semanas sin hablarnos. Pero también me hizo enfrentarme a los mejores recuerdos junto a ella y salió un capítulo maravilloso. En ese momento yo decía, qué crack, qué campeón, porque lo estás haciendo, lo planeaste mucho tiempo y lo estás logrando. Sin saber que a las pocas semanas y de la manera más repentina, pues mi mamá ya no iba a estar con nosotros. Y así fue. A las pocas semanas de salir ese episodio, y sin nunca llegar a pensar que eso podía suceder, un 9 de julio a las 10:45 de la mañana, mi mamá se fue al cielo. Y con esa partida no solo se estaba yendo ella, sino un pedazo de mi vida, un pedazo de mi corazón, un pedazo de mi historia y también un pedazo de los sueños, un pedazo de las metas y un pedazo de lo que yo consideraba que sería mi futuro. Y por eso decidí parar ese proyecto, porque ya no me sentía ni capaz, ni con fuerzas, y mucho menos con coherencia para sentarme a hablarle a miles de personas, y sé que pronto millones de personas, sobre realidades que vivimos los emprendedores, los empresarios, los negociantes, porque de eso se trataba este podcast. Y yo decía, qué mejor invitado que mi mamá, ese primer invitado que era una niña que se la guerrió y que en su niñez tuvo que dormir en una cama de tablas, cepillarse los dientes con sal y amarrarse sus chanclas con alambres. Y dije, ella va a dar la mejor enseñanza a las personas que puedan verla. Y creo que así fue, porque durante este último año he recibido, quisiera decirles que decenas o cientos, pero han sido miles de mensajes de personas que nos han expresado su cariño y su solidaridad. Pero aquí estoy nuevamente para contarles por qué paré el proyecto, por qué no tuve fuerzas para seguir y por qué la vida a veces nos da segundas oportunidades, y muchas veces esas segundas oportunidades no son como las planeamos, son mejores. El duelo. Sé que muchos tienen una teoría sobre cómo vivirlo,
pero solo cuando estás ahí dentro o cuando lo estás viviendo, entiendes que no hay una forma correcta para llevarlo, para sobrevivirlo, porque tal vez eso fue lo que hice muchos meses del último año. Perder a mi mamá ha sido la prueba más dura que he tenido que vivir. Vivir sin mi mamá ha sido el camino más tortuoso y más lleno de espinas que he podido caminar y atravesar. Mi mamá lo fue todo. Mi mamá no solo era mi mamá era mi socia de la empresa, mi mejor amiga, mi confidente, mi partner. Mi mamá fue la mujer con la que me guerrié mi vida. Mi mamá me enseñó a trabajar, me enseñó a amar los zapatos con los que nos hemos ganado la vida toda la vida, y junto a ella hice cosas maravillosas e impensables. Con mi mamá vendimos lo que no está escrito y me hizo el mejor vendedor del mundo. Vendimos pastillas para la gasolina, lotes de ropa, lotes de joyas, vendimos licor, vendimos lotes de zapato y llegamos al punto hasta de vender pares de zapatos en la plaza para almorzar. Hay muchas partes de nuestra historia que la gente aún no se imagina, y tal vez muchos años quise ocultarlas porque me daban pena, pero ahora lo que me dan son orgullo. Ahora lo que me dan es fortaleza, resiliencia, amor, gratitud. Esa mujer que realmente me enseñó el valor de lo que realmente vale en la vida, la que le quitó el precio a las cosas y solo le dejó su valor. Y eso ha sido la enseñanza más grande que nos ha podido dejar Marta Ríos. Este último año ha sido desastroso, pero al mismo tiempo hermoso. En este último año me desconocí y me volví a conocer. Un año donde conocí la peor parte de mi vida, donde conocí lo más bajo en lo que podía caer, en todo el sentido de la palabra. Me quebré de todas las formas posibles. Me quebré anímicamente, espiritualmente, emocionalmente, económicamente. Conocí lugares que no pensé que iba a conocer en medio de mi soledad, de mi tristeza, de mi angustia. Me subí más de 20 kilos, dejé de importarme y dejé de vivir y empecé a sobrevivir. Por momentos sentía que no iba a poder. De hecho, fueron muchas veces las que pensé que no iba a poder. Una y otra vez me lo repetía y empezaba a preguntarme ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigo aquí? Ya nada tiene sentido. Viví la noche oscura de mi alma. Atravesé los caminos más tortuosos que jamás pensé que iba a atravesar. Pero cuando les digo que también ha sido un año hermoso, y sé que muchas personas que viven el duelo y que han tenido pérdidas irreparables me entenderán. Y cuando digo viven, es porque el duelo no termina. Pueden pasar un mes, un año, y sé que pasarán 20 o 30 años o el tiempo que Dios disponga para que yo esté en esta vida, y mi duelo no va a terminar. Pero lo que sí le he pedido cada noche desde que me volví a acercar a Él es que transforme en mí el significado del duelo. Y en estos últimos meses también me volví a conocer, también me volví a reencontrar, también encontré un nuevo camino, y simplemente porque decidí
perdonarme con mi papá, con mi padre, con mi socio, con mi amigo, después de pelearle noches enteras preguntándole ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi hermana? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué de esa manera? Y aunque no han llegado todas las respuestas, lo que sí llegó a mi corazón fue serenidad, paz, calma. Me di cuenta que durante muchos años pedía por cosas que estaban fuera de mí. Pedía por la empresa, pedía por la familia, pedía por acciones y situaciones que no dependían de mí, y me había olvidado de pedir y de trabajar en lo más importante, que era en mí mismo y en mi cabeza, que era donde habitaban todos los monstruos. Y empecé a hacer eso. Empecé a aferrarme a Él, empecé a aferrarme a la oración, empecé a aferrarme a mi familia, empecé a aferrarme al trabajo y empecé a encontrar un nuevo significado para lo que ha sido vivir, para lo que ha sido AW, para lo que ha sido Paula y para lo que es mi papá. Esto no se trata solo de mí, no se trata solo de Sergio siendo el protagonista de una historia, para nada. Nunca he querido ser ni el faro de moral de nadie, ni el ejemplo de otros tampoco. Lo único que he querido ser es una persona de la que me siento orgulloso. Pero si hay dos personas a las que le tengo que hacer un homenaje y reconocerles su trabajo durante el último año, es a Paula y a mi papá. Ellos no se imaginan lo que está ocurriendo hoy. Ellos no tienen ni idea que estoy aquí sentado frente a las cámaras hablando y contando esto. Lo guardé en secreto junto con mi team de Sollao porque quería hacerles un homenaje. Quería contarles a ustedes lo valiente que es mi hermana, porque ella perdió a su mejor amiga, perdió a la mujer con la que hablaba día y noche sobre su futuro esposo o sobre sus nietos. Nietos que tal vez ya no va a conocer en este plano. Y pienso en mi papá. Mi papá y mi mamá eran supremamente unidos. Solo se tenían el uno al otro. Eran su compañía diaria. Trabajaban juntos, comían juntos, dormían juntos, todo lo hacían juntos, todo. Mi papá perdió a su esposa, a su mejor amiga, a su confidente. Pero han sido dos berracos. Han sido dos seres que se han dedicado a buscar la luz, a sanar, a afrontar las cosas, a ponerle el pecho a la brisa. ¿Y saben por qué? Porque eso nos enseñó mi mamá. Porque mi mamá era la mujer que en medio de cualquier dificultad siempre encontraba una respuesta. Siempre encontraba un cómo, un para qué, un por qué y miles de razones para seguir. Y eso han hecho ellos. Vi a mi papá derrumbarse por primera vez en la vida. Vi a mi hermana aislarse. Pero también los he visto florecer. También los he visto dar lo mejor de sí. El duelo no solo te destruye, el duelo te transforma. Pero esa fue la decisión que ellos tomaron. Por eso este homenaje también es para ellos. Porque los he visto tomar las mejores decisiones, las más tranquilas e inteligentes decisiones para llegar al punto donde están. Y aunque este camino no termina ni a los 6 meses, ni al año, ni a los 2 años,
Solo quiero decirles que me siento muy orgulloso de lo que han logrado, de lo que han hecho con los recursos que tenían, porque cogieron cada uno de sus pedazos y empezaron a pegarse, a reconstruirse, porque aquí nadie te puede ayudar. El duelo es el camino de espinas que nadie puede atravesar por ti. Nadie te puede dar la fórmula mágica, nadie te puede dar una pastilla que te alivie, nadie te puede adelantar 2, 3 meses, nadie lo puede hacer, nadie puede vivir una noche por ti. Eres tú contigo mismo cada noche, cada día, cada momento, con tu mente, con tus actos, con tus recuerdos. Y ellos siguieron ahí y son unos berracos. Mi papá y mi hermana han sacado lo mejor de sí y han hecho de mí un mejor ser humano y han hecho de nuestra familia una familia más unida. Y hoy les quiero decir, por siempre vamos a ser 7. Cuando decidí volverme a sentar frente a las cámaras, también pensé en qué puedo dar. ¿Qué es esto que va más allá de un video de unos minutos? ¿Y cuál es esa enseñanza que puedo dejar por medio de mis palabras en este momento y de mis actos, que sé que así será? Y es pensar en mi mamá, en lo que ella fue en vida. Pero detrás de mi mamá no solo estábamos mi papá, mi hermana y yo. También está su familia, sus hermanas, sus 7 hermanas que han sido y fueron el amor de su vida. Y aquí les quiero contar algo. La gente siempre que me ve con Paula se sorprende y dice, ¿por qué son tan unidos? ¿Por qué se la llevan tan bien? Yo no me la llevo tan bien con mi hermano. Yo no tengo una buena relación con ellos. Nosotros no vimos otra realidad. Eso fue lo que vimos en nuestra casa todo el tiempo. Mi mamá nos enseñó que la sangre iba primero, por encima de todo, a pesar de que yo le dije muchas veces que no pensaba así. Me lo mostró y me lo demostró. El amor infinito que le tuvo a sus 7 hermanas. Y hoy este mensaje también es para ellas, porque sé que también tuvieron que empezar a reconstruir sus vidas, porque se les fue ese pilar y ese motor. Pero lo único que quiero que hoy sepan ellas, mi familia, sus amigas, todas las personas que han trabajado con ella y que tuvieron el honor de conocerla, y es que el verdadero amor no tiene límites, no termina. El verdadero amor solo se transforma. El verdadero amor no conoce de tiempo, no conoce de espacio. El verdadero amor no conoce de muertes. El verdadero amor no conoce de nada, porque el verdadero amor es infinito, porque viene de Dios. Así que simplemente mi mamá está presente en este momento de otras formas, de otras maneras. Y a veces solo yo tengo que cerrar los ojos, tomarme un sorbito de café y pensar en ella y saber que está ahí. Y esto puede sonar muy raro para muchas personas, pero sé que muchos me darán la razón, porque en el duelo uno aprende a encontrar a sus seres amados en canciones, en momentos, en olores, en ruidos, en situaciones, en oraciones, en palabras que te dice la gente en los momentos más impresionantes. El duelo es algo que nunca terminas de descubrir completamente, porque es tan grande, tan doloroso, pero al mismo tiempo tan mágico, que tú empiezas a descubrir la presencia, la cercanía y el amor en formas que antes no podías verlo. Este espacio
el que me tomé el tiempo de planear y de crear junto con mi equipo, tiene un significado muy grande y un fin muy importante, y es hacerle un homenaje a mi mamá. Es hablar de mi duelo, el de mi familia, el de su equipo de trabajo y el de todas las personas que la conocieron, pero desde otros ámbitos. Un año después es poder mostrar el amor, resignificarla, es poder llevar a los corazones de muchas personas que nos pueden ver una luz de esperanza, porque eso fue mi mamá en vida y eso es mi mamá todavía, porque sigue viva. Esta taza no la usaba desde ese podcast. Aquí tomé café con mi mamá la última vez. Y hoy me sabe a mamá este café. Mi mamá es un ser tan grande, tan mágico, tan profundo y tan especial, que aún después de su partida física me sigue enseñando. Aunque ya no esté aquí, aunque ya no pueda tocarla ni verla, puedo sentirla y puedo seguir aprendiendo de ella. Y lo más lindo es que todas las personas que me han conocido en mi vida tienen la oportunidad de volverme a conocer, porque soy otro, porque ya no soy la misma persona de antes, porque eso hizo la partida de mi mamá, seguir enseñándome, seguir educándome, pero con mucha más fuerza. Y hay algo maravilloso, y es que aquellos que no pudieron conocer a mi mamá van a poder conocerla a través de sus hijos, a través de su esposo, a través de su empresa, a través de su familia. Van a poder conocerla a través de su legado, porque dejó un legado maravilloso, dejó un legado grande, amoroso y fuerte. Dejó una familia trabajadora, unida, y aunque en algún momento se desarmó por completo, todos decidimos volvernos a armar, a reconstruirnos, solos los unos a los otros, y empezamos a descubrir que éramos mucho más. Por eso hoy de verdad les digo, mi mamá sigue aquí, mi mamá sigue entre nosotros, sigue enseñándonos, sigue dándonos su luz, sigue dándonos sus consejos, toda la sabiduría que tenía, porque era una mujer que tenía las palabras correctas en el momento indicado. Es una mujer que yo aún no termino de conocer. Es una mujer que aún después de su partida me sigo enterando de su obra, de su servicio, de su labor. Y les quiero contar algo muy personal y muy lindo. Durante el velorio de mi mamá, llegaron miles de flores. Miles de flores. Mi mamá las amaba, pero también se las dimos todas en vida. Le festejamos cada uno de sus logros. Le ayudamos a reparar muchos espacios de esa niña rota, de esa niña que sufrió. Y ella nos decía, el día que yo me muera me quiero morir en un jardín. Y la vida, su gente, su familia, su comunidad, los que la amamos se lo dimos. Y en medio de ese jardín llegaron personas a contarme cosas que jamás me imaginé de mi mamá. Mi mamá sacó personas de la cárcel, ayudó a personas en condición de vulnerabilidad extrema. Mi mamá fue una mujer que descubrió la labor social, llegando a la persona que realmente lo necesitaba. Nunca tuvo una fundación,
nunca esperó el aplauso, nunca esperó el reconocimiento y siempre me decía, hijo, aléjese de los aplausos, hijo, no deje que le suben la chaqueta, hijo, el ego es el peor enemigo que tiene un ser humano porque ahí la gente se pierde y se desconoce. Y esa mujer lo que hacía era ir por el mundo sirviendo, descubrió la verdadera vibra de vivir. Siempre me decía, hijo, yo no puedo tener una fundación o no puedo ayudar de esa manera porque yo vivo en medio de la necesidad. Porque cuando yo abro la puerta de mi casa, ahí está la necesidad. Porque cuando yo llego a mi trabajo, ahí está la necesidad. Porque cuando yo voy a visitar a mis amigas, ahí está la necesidad. Y hoy quiero decirle a mi mamá hasta el cielo que me siento supremamente orgulloso de ella. Orgulloso. Y el reconocimiento se lo hago yo. Porque se los merece. Este y los miles que vengan. Porque sirvió, porque vivió para servir y porque aún en contra de lo que muchas veces yo le dije, siempre entregó todo. Mi mamá no se quedó con nada en esta vida. Lo entregó y lo dio todo. Bueno, ya estoy más calmado. Han sido unos minutos de muchas emociones. Siempre lo he dicho. Emprender es una montaña rusa, pero hablar de mi mamá es un deporte extremo, porque puedo reír y llorar y tirarme al piso de carcajadas, pero al mismo tiempo también fracturarme el dolor. Pero en este último año también entendí que debía reconsiderar cuál era mi propósito. Mi verdadero fin, el motivo por el cual estaba aquí. Y aunque he hecho muchos cursos, muchos, los he escrito, he hecho el paso a paso, siempre decía, yo no tengo ningún propósito, no encuentro el fin, no sé para qué soy bueno, no sé cuál es mi don, tal vez aún no lo sepa tampoco. Solo sé que hoy estoy sentado aquí, poniéndole fecha a un sueño, poniéndole play a algo que dejé en pausa hace algunos meses. Estoy haciéndome sentir orgulloso, haciendo sentir orgullosa a mi mamá, haciendo sentir orgulloso a mi socio mayor. Estoy haciendo que las cosas pasen, porque eso decidí. Salirme del papel de víctima, pensar que así es la vida, ni justa ni injusta, solo así es la vida. Y de mí depende y dependía cuánto tiempo iba a sumergirme o estar ahí. Y por supuesto, esto no es un camino en línea recta hacia la versión más feliz. No. Pero sí estoy en un punto donde puedo mirar hacia atrás y saber que he recorrido un gran camino, que soy una persona bendecida, que soy una persona con una red de apoyo maravillosa, que en el último año encontré más amor donde ya había amor, donde encontré amigos increíbles que me dieron más que su amor, me dieron su hermandad. Y aquí estoy nuevamente, reescribiendo mi historia, buscando mi propósito, encontrando mi camino y contándoles a ustedes esto, porque algo sí les quiero decir para terminar. Graben esa historia, tómense la foto, abracen, digan lo que sienten, y es que muchas veces nos lo han dicho y parece de cajón, pero no es así, porque no sabemos cuánto tiempo nos quede aquí. Y hay algo en lo que empecé a creer profundamente, o descubrí, y es que muchas personas dicen, vida solo hay una. Y yo ya no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que esta es la vida que estamos viviendo, y a pesar de que
debemos vivirla al máximo, sentir al máximo y darlo todo, también debemos ser cuidadosos con las pisadas que damos, con las palabras que decimos y con los actos que hacemos. Porque hay muchas personas alrededor que están escuchando, que están hablando y que se están edificando con lo que nosotros también somos. Así que esto solo sea una bola de nieve, que esto no solo sea un podcast más, que esto sea un espacio para ustedes, para mí, para nosotros, un espacio para aprender, un espacio para hablar de lo que pocos se atreven a hablar, para tener invitados increíbles, aquellos invitados que ya tuve un día y que no salieron al aire, estarán en nuestra nueva versión porque hay nuevas perspectivas, nuevas preguntas, pero lo que quiero es que cada vez que escuchen el podcast de este man que está medio loquito, algo se les quede, algo, y que sobre todo cierren los ojos y se queden con el mensaje y no con el mensajero, porque todos seguimos aprendiendo, todos seguimos edificándonos, todos seguimos construyéndonos, y ustedes a mi lado y en estas sillas van a ver a muchos personajes de los cuales tenemos que aprender un montón. Pero lo más importante, y para terminar, es que no aprendamos tanto de los demás, empecemos a aprender más de nosotros mismos. Creo que cuando volteamos la mirada de afuera hacia adentro, encontramos la mayor cantidad de respuestas que hemos estado buscando.